Ahora sí, ahora lo tenemos de nuevo a Carlos Fara. Yo me excedí en la editorial y Bueno, le pedimos disculpas. Carlos Fara, que es consultor político, con más de 180 campañas electorales. ¿Cómo le va, Carlos Fara? Buenos ¿Qué días. tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos hablando un poquito de política y queremos saber esta lectura de lo que pasó, ¿no? Estas dos candidaturas que, tanto de Guado de Pedro como de Scioli, que de golpe desaparecieron y surge Sergio Massa. Sí, ¿Cómo lo totalmente. ves? A ver, primero había, digamos, desde el jueves mediodía, digamos, había una información dando vuelta en el entorno de Cristina respecto de que ella estaba de acuerdo en la posibilidad de que Sergio Massa fuese candidato. A partir de eso, digamos, obviamente hubo claramente desprolijidades, ¿no? En el ida y vuelta, pero tengo toda la impresión de que Cristina dejó correr el agua a ver para dónde iba, y bueno, un poco la presión de los gobernadores, de los intendentes, del propio Massa, obviamente, y un Alberto que en último momento un poco se desentiende de la suerte de Scioli que se resigna, digamos, a que no puede participar, y entonces termina confluyendo en la figura de Massa, que primero Cristina estaba de acuerdo, lograba mayor consenso, obviamente, que la figura de Guado de Pedro, y tercero, el hecho de que Mansur no satisfizo a los gobernadores, ¿no? Que del lugar, digamos, del sector del cual supuestamente él era representante en esa fórmula cuando estaba con Guado de Pedro. Entonces, bueno, se termina eligiendo, digamos, la verdad es que una vez que Cristina se corrió de la posibilidad de la competencia, se terminó, digamos, confluyendo en la figura que tenía más porcentaje de intención de voto fuera de la figura de Cristina, ¿no? Ayer en las redes, Carlos, se veía a la militancia kirchnerista enojada, con mensajes no gratos hacia la figura de Sergio Massa. Esta elección de Massa, que fue el que iba a meter preso a la Cámpora, que los iba a llevar preso a los ñoquis de la Cámpora, y de Agustín Rossi, que es un tipo que ha sido presidente del bloque cuando Cristina era presidenta, que defendía la gestión, pero no es alguien del riñón kirchnerista. Es un poco la retirada de Cristina como líder del kirchnerismo, o es arréglense con esto, que si pasa algo yo voy a ser la que lidere la oposición criticando al futuro gobierno de Juntos por el Cambio? No, Cristina no, digamos, más allá de cómo terminó la confluencia de la fórmula, sigue siendo líder, porque si Cristina hubiera querido ser candidata, lo hubiera sido y no hubiera habido discusión dentro del espacio, ¿no? Eso Mm. desde ya, aunque más no sea con las encuestas en la mano, que uno podría decir, bueno, el famoso tema de que con Cristina, sin Cristina no se puede porque con Cristina no alcanza, es verdad, pero bueno, al final, digamos, es la que más mide, eso por un lado. De manera que cuando vos tenés ese rol, difícilmente dejes de ser líder. Para una situación en la cual lo más probable es que el oficialismo pierda la elección nacional, no que la gane más allá. Ahora veremos qué pasa con Massa. Yo creo que además Cristina, igual que Massa, son de esos personajes que no necesitan un cargo para conducir, ¿no? Digamos, si está o no está en el Senado o donde sea, de todas maneras, tiene una capacidad de conducción importante. Probablemente sí es yo te diría, un liderazgo que se va desgastando con el tiempo, ¿no? O sea, no es la misma Cristina de hace 4 años atrás. Hay fichas, digamos, que le costó acomodar. Precisamente este cierre muestra, digamos, algunas de esas limitaciones, pero también, digamos, el hecho de que Cristina dicen si querían apertura y no querían cámpora y no querían una persona leal a mí que después se diga que está puesta para condicionar, o sea, no va Zanini, no va nadie de la cámpora, y va Rossi, que sí se identificaba en algún momento con Cristina, pero últimamente era una persona de Alberto, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, Cristina dice, querían otra cosa, ahí tienen otra cosa, si pierde, bueno, no, yo no estoy en la boleta, y vemos después de diciembre. ¿Ale? sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Todavía es muy temprano para decir cómo va a afectar la correlación de fuerzas con Juntos por el Cambio de acá a las elecciones de las PASO. Mira, me parece que primero, ahora empieza la batalla real, ¿no? Porque hasta acá, digo, con la incertidumbre de candidaturas que había, también es más difícil para la sociedad dar opinión cuando vos le pones una lista de casi 20 personajes, que es lo que estaban dando vuelta
hasta hace unas semanas atrás. Eso ahora se va despejando. Me parece que esto, digamos, ahí también va a reordenar un poco las preferencias electorales. También se va a estar como más claro ahora los personajes puestos a debatir entre ellos, ¿no? Digamos que el caso de Milei, digamos, a ver cómo es él, digamos, ahora ya en plena campaña electoral, hasta qué punto, digamos, es una imagen que ya ha tocado un límite y que eventualmente pueda desgastarse un poco, y un Massa que, bueno, ya tiene experiencia de elección, ya tiene experiencia de campaña, atravesó una etapa muy complicada en el 2015, finalmente se quedó con el 20%, fue el tercero más votado en la historia argentina. Me parece que ahora realmente, digamos, vamos a ver el hándicap de cada uno de los jugadores. Carlos, analizamos un poco el oficialismo, nos vamos a la oposición, ¿no? Con dos listas que ambos prometen lo mismo, un cambio, y la diferencia parecería ser la forma del cambio, ¿no? Unos proponen un cambio un poco más pensado, más consensuado, y otros proponen un cambio más rápido. ¿Cómo lo ves esto en repercusiones de la sociedad? Mira, primero, yo creo que yo no veo, digamos, una sociedad corrida a la derecha. Yo veo una sociedad, digamos, corrida al centro, que son dos cosas bien distintas. Solamente para dar 3 datos, digamos, demostrativos, ¿no? La dolarización tiene una opinión contraria del 70-75%, ¿no? La cierre del Banco Central tiene una opinión en contra del 80%. La privatización de las empresas del Estado que dan pérdida tiene una oposición del 70%. Esa no es una sociedad corrida a la derecha, ¿no? Que sea una sociedad que quiera más mano firme con la seguridad, un liderazgo con más firmeza, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, lo endeble que fue la experiencia de Alberto, son dos cosas distintas. Me parece que se está haciendo una lectura equivocada de la sociedad. Que la gente está cansada porque nada funciona, digo, no funcionó Cristina, no funcionó Macri, ahora no funcionó Alberto, son dos cosas distintas, pero no, me parece que se está haciendo una lectura un tanto sesgada, digamos, un tanto errónea del posicionamiento de la mayoría de la sociedad, y me parece que en general la gente lo que quiere es orden, sí, pero no convertir a la Argentina en un cuartel, ¿no? Me parece que hay que ser me parece que hay que ser, viste, como todo. Una cosa, digamos, es que vos digas, no quiero que ocurra en la calle, y al primer muerto la gente dice, sí, pero se le fue la mano a la policía. Pero esto está claro que va a pasar. Si vos no medís, digamos, los matices de la sociedad argentina, ¿no? En la oposición, estos cierres que hay en estos días, ahí está presentando Santilli a Gustavo Posse como su candidato a vicegobernador. El radicalismo, a pesar de no tener candidato a presidente, pues todos creemos que de acá a las 23:59 Mane va a decir, muchachos, me corro, salvo que aparezcan candidatos sorpresas que los tenga bajado o guardado bajo 7 llaves, todos creemos que Mane se baja. El radicalismo pone los vicepresidentes, pone los vicegobernadores, se lleva el senador por la provincia por Buenos Aires, en el caso de la lista de Patricia Bullrich. Y en el interior está haciendo buenos cierres. ¿Está haciendo mejor negocio político para el radicalismo esta elección que cuando fue Mauricio Macri presidente? Bueno, es el mejor momento del radicalismo después de la crisis de 2001, ¿no? Gobierna 3 provincias, es el segundo bloque de intendentes del país. Dentro de Juntos por el Cambio sigue siendo digamos, el partido más grande. Manes probablemente no tenga, digamos, posibilidades, ¿no? Obviamente, pero lo cierto, digamos, que es una figura de prestigio, ¿no? Y la incorporó el radicalismo. El radicalismo, digamos, va a tener una carta interesante para jugar en la ciudad de Buenos Aires con Martín Lustó. Es decir, es un radicalismo reverdecido desde ese punto de vista, aunque no tenga un gran candidato presidencial, ¿no? Eso por un lado. El radicalismo, además, sabiéndose que no es competitivo en la presidencial, es bueno negociando en los otros niveles, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y tengamos en cuenta que así como se habla de la problemática de Milei sin estructura, ¿no? Y las dificultades que eso le puede atraer. Iba a preguntar justamente... Por eso te completo la idea. Sí. Esto es el radicalismo, la mayor parte del radicalismo está más cerca de Larreta que de Bullrich, ¿no? Que más no sea
por matiz ideológico. Y me parece que en ese sentido, ojo, porque la Argentina es grande, son 2.200 municipios, y el único, además del peronismo, el único otro que tiene una estructura nacional importante es el radicalismo, ¿no? Entonces, ojo con ese detalle, porque después, viste, a la hora de la movilización, los votos, hacer campaña, eso tiene un sentido interesante, ¿no? Sí, claro que sí. Te iba a preguntar justamente por el que nos faltaba, ¿no? El famoso Milei y ese boom que hizo en un momento, si eso se permanece o se está cayendo. Mira, nosotros todavía no lo vemos cayendo. Está claro que digamos que de la mano de los conflictos internos que ha tenido en los últimos días, bueno, eso lo acerca un poco más a la casta que lo aleja, ¿no? Ese es un detalle importante, ¿viste? Sí, claro. O sea, al final, cuando se juegan poder y listas, bueno, entonces somos todos más o menos iguales, ¿no? Eso es un detalle. Después, bueno, un Milei que hay que ver cuánto tiempo más sostiene la novedad, ¿no? Está claro que con las peleas internas de las otras dos coaliciones y la ausencia de propuestas por parte de Juntos por el Cambio, Milei sigue teniendo un clima importante. Y ojo que Milei este año, desde que empezó el año, creció varios puntos, entre otras cosas en un marco de mayor inflación. Entonces digo, no vaya a ser que aumente la inflación y entonces le genere un caldo de cultivo que todavía le puede seguir dando digamos, espacio a Milei para crecer, ¿no? Carlos, en las elecciones provinciales que se han hecho hasta ahora, vemos una alta cantidad de gente que no está yendo a votar. En mayor o menor medida, pero es un porcentaje importante. Si esto se traslada a la elección nacional, ¿cómo puede repercutir en el próximo gobierno que va a recibir un país con problemas económicos, va a empezar a trabajar tratando de resolver los problemas económicos, que no va a ser fácil, y va a tener que reconstruir confianza en la sociedad, en los que los votaron, pero también en aquellos que no los votaron? ¿Cómo puede influir el ausentismo a la hora de aplicar políticas que van a necesitar que la gente diga, sí, estamos de acuerdo, vayamos para adelante? Es un muy buen dato, porque está claro que seguramente vamos a tener menos participación que en la anterior presidencial, ¿no? Y eso es un interrogante siempre, porque hay gente que se desafecta del sistema político, se queda en la casa, pero después es opinión pública, ¿no? Digamos, haya votado o no haya votado, ¿no? Entonces, me parece que ese es un detalle bien interesante, porque si va menos gente a votar, tienen más posibilidad de los candidatos que dependan más de los núcleos duros ideológicos, ¿no? Claro. Y en eso, obviamente, digamos, tiene el piso del oficialismo, digamos, está seguramente por lo menos en 30 puntos. Vamos a ver qué signifique, cómo es Milei, digamos, en el contexto de una elección nacional, porque es un gran interrogante, y por supuesto, digamos, si va menos gente a votar, que Patricia Bullrich pueda tener ventaja en la primaria frente a Larreta es concreto, ¿no? Sí, claro. Carlos, la verdad, muchísimas gracias por tu análisis. Nos abrió algunas cabezas y lo vimos de otra manera. Así que muchísimas gracias. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Hablamos con Carlos Fara, analista político. Bueno,